El salón de baile brillaba con miles de lucecitas, cada una reflejándose en las copas de cava y en los cubiertos cuidadosamente pulidos. Yo estaba de pie en la entrada, con mi mano descansando la de Alejandro mientras contemplábamos la celebración que nuestros amigos habían organizado con tanto cariño. 10 años, una década de matrimonio, de construir una vida juntos, de capear tormentas y celebrar los días de sol. La pancarta que se extendía por la pared del fondo decía: «Feliz 10º aniversario, Carmen y Alejandro», en una elegante letra dorada. «Estás preciosa esta noche», susurró Alejandro, mientras su pulgar trazaba círculos en la palma de mi mano. Había dicho esas palabras incontables veces a lo largo de los años, pero nunca perdían su calidez. Llevaba puesto el vestido verde esmeralda que me había comprado para nuestro aniversario. Sus ojos se habían iluminado cuando salí del dormitorio a primera hora de la tarde. «Tú tampoco estás nada mal», bromeé, ajustándole la corbata. A sus 44 años, Alejandro había envejecido como el buen vino. Las canas plateadas que se abrían paso entre su pelo oscuro solo le hacían parecer más distinguido. Y las líneas de expresión alrededor de sus ojos contaban historias de la alegría que habíamos compartido. La velada transcurrió como en un cuento de hadas. Nuestros amigos más íntimos se habían reunido, 30 personas que habían sido testigos de nuestro viaje, desde que éramos unos recién casados nerviosos hasta convertirnos en la pareja consolidada que éramos ahora. Mi mejor amiga, Laura, se había superado con la organización. El catering era exquisito, la música perfecta y los discursos me sacaron lágrimas de emoción. La mano de Alejandro nunca soltó la mía. Sus dedos se entrelazaban con los míos como si no pertenecieran a ningún otro lugar. Acabábamos de terminar nuestro primer baile, una balada lenta con la misma canción que bailamos en nuestra boda, cuando lo vi. La respiración se me cortó en la garganta y Alejandro debió notar que me tensaba, porque se apartó ligeramente, con la preocupación dibujada en el rostro. «¿Todo bien?». No pude contestar. Cerca de la entrada, con un aspecto extrañamente fuera de lugar en su traje de diseño, estaba Diego. Mi exnovio, el hombre con el que había salido durante 3 años en la facultad antes de conocer a Alejandro. La relación que había terminado fatal, con acusaciones, lágrimas y la promesa de no volver a vernos nunca más. «Carmen», la voz de Alejandro me devolvió a la realidad. «¿Qué pasa?». Yo. «Nada. Solo necesito beber un poco de agua». Me aparté y me dirigí hacia la mesa de bebidas con el corazón a 1000 por hora. ¿Qué hacía Diego aquí? Llevábamos más de 12 años sin hablarnos. Laura se materializó a mi lado, con la cara enrojecida por el cava y la emoción. «Sorpresa». Sé que es muy poco convencional, pero me crucé con Diego en un congreso en Valencia el mes pasado. Nos pusimos a hablar y pensé que, bueno, ha pasado tanto tiempo y los dos erais tan buenos amigos antes de que pasara todo. Pensé que quizás sería bonito cerrar esa etapa, ya sabes, para demostrar lo maduros y evolucionados que somos todos ahora. Mi estómago se encogió. «Laura, ¿has invitado a mi exnovio a mi fiesta de aniversario?». «Oh, no seas dramática». Ha pasado más de una década. Alejandro es un hombre seguro de sí mismo. «Estás felizmente casada». Pensé que sería un buen gesto, demostrar que el pasado es realmente pasado. Me apretó el brazo. Además, Diego ha pasado por un divorcio muy difícil. Pensé que rodearle de cariño y de parejas felices podría levantarle el ánimo. Antes de que pudiera responder, Diego ya estaba allí, de pie frente a mí con esa familiar sonrisa torcida. El tiempo también le había tratado bien, aunque podía ver un cansancio alrededor de sus ojos que no estaba ahí antes. «Carmen». «Estás exactamente igual». «Preciosa». Echó un vistazo a su alrededor. Menuda celebración. Laura me habló del aniversario. «Enhorabuena». «Gracias», logré articular con la voz tensa. «Diego, esto es inesperado. Espero que no sea inoportuno. Sé que no nos separamos en los mejores términos, pero he pensado en ponerme en contacto contigo tantas veces a lo largo de los años, sobre todo para pedirte perdón. No fui mi mejor versión en aquella época». Sus ojos eran sinceros, vulnerables de una manera que yo recordaba de los primeros días de nuestra relación. Sentí la presencia de Alejandro antes de verle, con su mano tocando suavemente la parte baja de mi espalda. «¿Todo bien por aquí?». «Alejandro, este es Diego, un viejo amigo». «Diego, mi marido Alejandro». Los dos hombres se estrecharon la mano. Alejandro sonrió, educado, pero con la mirada afilada, evaluando. Yo conocía esa mirada. Estaba leyendo la situación, archivando detalles, midiendo posibles amenazas. Pero no dijo nada, simplemente se quedó allí a mi lado, firme y seguro. Diego se aclaró la garganta.
La música es preciosa. Carmen, ¿me harías el honor de concederme un baile, por los viejos tiempos, para cerrar por fin ese capítulo? Debería haber dicho que no inmediatamente. La petición se quedó flotando en el aire como el humo, densa y asfixiante. Podía sentir múltiples pares de ojos posados sobre nosotros, la mirada ansiosa de Laura, que esperaba que su reencuentro fuera conmovedor, y la de otros invitados que habían notado la tensión y observaban con esa curiosidad morbosa que la gente reserva para los desastres inminentes. La mano de Alejandro en mi espalda seguía firme, pero sentí un cambio imperceptible en su postura. Estaba esperando mi respuesta, y en ese momento me di cuenta de que, eligiera lo que eligiera, importaría más de lo que yo creía. No creo que sea apropiado, empecé, pero Laura apareció de nuevo, con voz animada e insistente. Venga ya. Por un baile no pasa nada. Alejandro, tú no eres de esos maridos inseguros, ¿verdad? Se rió, intentando aligerar el ambiente, pero vi que la mandíbula de Alejandro se tensaba de forma casi invisible. Por supuesto que no, dijo Alejandro con suavidad, dando un ligero paso atrás. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Si Carmen quiere bailar, debería bailar. Esa fue mi segunda oportunidad para negarme. Mirando hacia atrás, puedo verlo tan claramente, la bifurcación en el camino, el momento en el que podría haber elegido de otra manera. Pero allí de pie, con todo el mundo mirando, con Laura prácticamente empujándome hacia adelante, con Diego pareciendo tan vulnerable y arrepentido, tomé la peor decisión de mi vida. Solo un baile, dije, y vi como algo parpadeaba en el rostro de Alejandro, no era enfado, sino algo peor, decepción. Diego me llevó a la pista mientras empezaba una canción lenta. La reconocí inmediatamente. Había sido nuestra canción hace años, cuando éramos jóvenes, insensatos y creíamos que la intensidad significaba amor. ¿La había pedido él, o era una cruel coincidencia? Gracias por esto, dijo Diego mientras empezábamos a movernos. Sé que probablemente sea muy raro. Es raro, estuve de acuerdo, intentando mantener la distancia entre nosotros, hiperconsciente de cómo debía de verse esto desde fuera. Diego, ¿por qué estás aquí realmente? Su mano se apretó ligeramente en mi cintura. Te lo he dicho, para pedirte perdón, para hacer las paces con el pasado. Mi divorcio me hizo mirar atrás a todas mis relaciones, a todos mis errores. Te merecías algo mucho mejor que la forma en que te traté. A pesar de mí misma, sentí que algo se ablandaba en mi interior. Nuestra ruptura había sido traumática. Me había engañado, mentido, me había manipulado haciéndome creer que estaba loca por sospechar. Me habían hecho falta 2 años de terapia para volver a confiar, para abrirme a Alejandro. Eso fue hace mucho tiempo, dije en voz baja. He pasado página. Soy feliz. Ya lo veo. Tu marido parece un buen hombre. Había algo en su voz que no supe identificar. Sin embargo, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si yo no lo hubiera estropeado todo? Debería haber terminado el baile ahí mismo. En lugar de eso, caí en viejos patrones sin darme cuenta. Diego, no. No intento causar problemas. Es que he pensado muchísimo en ti a lo largo de estos años. Verte esta noche, ver lo preciosa y elegante que sigue siendo, me recuerda todo lo que perdí. Sus palabras eran embriagadoras de un modo peligroso, como estar demasiado cerca del borde de un acantilado, no porque yo quisiera volver con él, sino porque hay un poder seductor en ser deseada, en ser añorada, en saber que fuiste el mayor arrepentimiento de alguien. Me descubrí riéndome de algo que dijo, una broma sobre lo terriblemente mal que bailábamos los dos en la época de la facultad. Mi mano, que había estado colocada rígidamente en su hombro, se relajó. Me incliné un poco cuando susurró otro comentario sobre uno de los invitados. Viejos hábitos, patrones cómodos de otra vida. La canción cambió, pero de algún modo seguimos bailando. Diego me estaba hablando de su divorcio, con voz baja e íntima, y yo le escuchaba con la misma atención que solía prestarle, esa empatía concentrada que le hacía sentirse visto y comprendido. Mis dedos tocaron distraídamente su cuello para ajustarle la camisa, un gesto que había hecho 1000 veces antes, la memoria muscular traicionando mis intenciones conscientes. Echo de menos esto, murmuró Diego. Simplemente hablar contigo. Siempre me entendías como nadie más podía hacerlo. Solo estás pasando por un mal momento, le dije suavemente, volviendo al viejo papel de consoladora, de apoyo emocional. Lo superarás. Encontrarás a alguien. ¿Y si ya encontré a alguien y lo destruí? Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que debería haberme alarmado, pero que, en cambio, me resultó familiar, casi reconfortante. No me di cuenta de que Alejandro salía del salón.
No le vi de pie junto a la barra durante 10 minutos, mirándonos con una expresión que más tarde los testigos describirían como de corazón roto. No le vi dejar con cuidado su copa de cava, intercambiar unas palabras en voz baja con su hermano Carlos, y salir de nuestra fiesta de aniversario sin mirar atrás. Estaba demasiado ocupada bailando con mi ex, volviendo a caer en patrones que creía haber roto, convirtiéndome en la chica que había sido antes de aprender lo que era el amor de verdad. La música por fin se detuvo, y di un paso atrás, siendo repentinamente consciente de cuánto tiempo habíamos estado bailando. Mis ojos recorrieron la sala en busca de Alejandro, pero no pude encontrarle. Un aleteo de inquietud me recorrió el pecho. Gracias por esto, dijo Diego, aún cogiéndome de la mano. Ha significado más de lo que crees. Me solté, con un calor de culpabilidad subiéndome a las mejillas. Debería ir a buscar a mi marido. Busqué por el salón con un pánico creciente. El hermano de Alejandro, Carlos, estaba de pie cerca de la salida, y algo en su expresión hizo que se me helara la sangre. Carlos, ¿has visto a Alejandro? Me miró con una decepción apenas disimulada. Se ha ido hace unos 20 minutos. Dijo que no se encontraba bien. ¿Se ha ido? Sin mí. De pronto, la sala me pareció demasiado calurosa, demasiado abarrotada. ¿Por qué no vino a buscarme? La expresión de Carlos se endureció. Lo intentó. Pero estabas muy ocupada. El juicio en su voz fue como una puñalada. Cogí mi bolso y salí corriendo, dejando a Diego llamándome por detrás, dejando a Laura con cara de confusión, dejando la fiesta que se suponía iba a celebrar nuestro amor. El viaje en coche a casa fue un borrón. Intenté llamar a Alejandro 6 veces. Cada llamada saltaba directamente al buzón de voz. Dejé mensajes cada vez más frenéticos. Alejandro, lo siento. Voy para casa. Por favor, devuélveme la llamada. Sé cómo debe de haber parecido. No fue. No significó nada. Por favor, solo habla conmigo. La casa estaba a oscuras cuando llegué. El coche de Alejandro no estaba en el garaje. Entré corriendo, con los tacones repicando frenéticamente sobre el parqué que habíamos elegido juntos hacía 3 años durante la reforma. Alejandro, mi voz resonó en las habitaciones vacías. Alejandro, por favor. El silencio era absoluto, opresivo. Revisé cada habitación desesperándome cada vez más. Su despacho vacío, nuestro dormitorio intacto, la habitación de invitados, nada. Entonces lo vi. Sobre la mesa de la cocina, iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana, había una sola hoja de papel. Nuestra foto de boda estaba al lado. La que guardábamos en la mesita de noche, en la que nos sonreíamos con tanta esperanza y certeza. Me temblaban las manos al coger la nota. Su letra, normalmente tan firme, parecía ligeramente irregular, como si la hubiera escrito rápido o con mucha emoción. Carmen, he pasado las últimas 2 horas intentando encontrar las palabras adecuadas, pero no hay palabras para lo que he presenciado esta noche. No solo bailaste con tu ex, bailaste dándole la espalda a nuestro matrimonio. Vi cómo te transformabas en alguien a quien no reconocía. La forma en que le tocabas, te reías con él, te inclinabas hacia él. Eran gestos que yo creía reservados para nosotros, para nuestra intimidad. Pero al verte con él, me di cuenta de que no eran exclusivos de nuestro matrimonio. Simplemente son tu forma de ser con alguien con quien sientes conexión. La peor parte no fue el baile en sí. Fue verte desaparecer en una versión de ti misma de antes de conocernos. Durante 20 minutos, dejé de existir. Estabas tan absorta en él y en esa conexión que no te diste cuenta de que tu marido estaba de pie, solo, en vuestra propia fiesta de aniversario. Ni siquiera me viste irme. No estoy enfadado. Tengo el corazón roto. Hay una diferencia. Necesito tiempo para averiguar si solo soy el hombre con el que te conformaste después de no poder tenerle a él, o si lo que construimos juntos fue alguna vez realmente auténtico. No intentes buscarme. Ya me pondré en contacto contigo cuando esté preparado. Alejandro. El papel se me resbaló de los dedos mientras me fallaban las piernas. Me derrumbé en el suelo de la cocina, con las baldosas frías presionando mis palmas. El sollozo que me desgarró la garganta fue animal, crudo. ¿Qué había hecho? Repasé la velada en mi mente, pero esta vez la vi a través de los ojos de Alejandro. Me vi riéndome de los chistes de Diego con el mismo desenfreno que antes. Vi mi mano tocando el cuello de su camisa, ajustándolo de esa forma tan íntima. Me vi acercándome para escuchar sus comentarios susurrados, creando una burbuja de exclusividad que dejaba fuera a todos los demás, incluido a mi marido. Había estado tan centrada en demostrar que era madura,
en probar que el pasado no importaba, que lo había recreado en su lugar. Y Alejandro, mi firme, cariñoso y seguro Alejandro, había visto cómo ocurría todo en la que se suponía que era nuestra noche. Mi teléfono vibró. Durante un instante de infarto, pensé que era Alejandro. Pero era Laura. ¿A dónde te has ido? Diego está preguntando por ti. Parece muy interesado en reconectar. Quizás esto era el destino. El emoji lo sentí como una bofetada. La llamé inmediatamente, con la voz rota por el llanto. Laura, Alejandro se ha ido. Se fue de nuestra fiesta de aniversario por lo que hiciste. ¿Lo que yo hice? Carmen, yo solo. Invitaste a mi exnovio a la celebración de mi matrimonio. ¿En qué estabas pensando? Yo pensé que sería un bonito detalle. Para cerrar el ciclo. Parecías estar bien con ello. Estuviste bailando con él durante como 3 canciones. No debería haber bailado con él en absoluto. Estaba gritando ya. 10 años de amistad resquebrajándose bajo el peso de esta catástrofe. Me pusiste en una situación imposible e hice la peor elección, y ahora mi marido se ha ido. El silencio al otro lado de la línea fue denso. Luego, en voz baja, Carmen, lo siento. De verdad creí. No pensé que fuera para tanto. Alejandro y tú sois muy sólidos. Éramos, le corregí con amargura. Éramos sólidos. Colgué y me pasé el resto de la noche llamando al móvil de Alejandro. Cada tono sin respuesta era un clavo más en el ataúd de mi matrimonio. A las 3 de la madrugada me rendí por fin y me tumbé en el suelo de nuestro dormitorio, aferrada a una de sus camisas, respirando su olor a cedro y café solo. El amanecer llegó sin Alejandro. Nuestra cama permaneció perfectamente hecha, intacta. Su lado estaba frío. Pasaron 3 días sin noticias de Alejandro. 3 días llamando, enviando mensajes, rogándole a su buzón de voz que me diera la oportunidad de explicarme. 3 días sin apenas comer, de llorar hasta quedarme sin lágrimas, de estar tumbada en nuestra cama rodeada de la vida que habíamos construido juntos. Su hermano Carlos por fin accedió a verse conmigo en una cafetería del barrio al 4.º día. Parecía cansado, reticente, como un hombre forzado a asumir un papel que nunca había deseado. Está a salvo, dijo Carlos antes incluso de que pudiera sentarme. Eso es todo lo que te voy a decir. Carlos, por favor. Necesito hablar con él. Necesito explicar. Explicarle que, Carmen, la voz de Carlos fue afilada, cortando en seco mi desesperación. ¿Que te pasaste la fiesta de tu aniversario reviviendo viejos tiempos con tu ex mientras tu marido miraba? Me lo ha contado todo. Se quedó allí 20 minutos, Carmen. 20 minutos viendo a su mujer intimar con otro hombre. No estábamos intimando. Solo estábamos bailando. Y una mierda. El taco me sorprendió. Carlos casi nunca decía palabrotas. Yo también estaba allí. Te vi. Todo el mundo os vio. La forma en que te iluminabas con ese tío, el toqueteo, las bromas privadas, las conversaciones en susurros. Parecías más feliz bailando con tu ex que durante tu propio baile de aniversario con Alejandro. La acusación me golpeó como una agresión física, porque en lo más profundo de mi ser temía que fuera verdad. No porque fuera más feliz con Diego, sino porque me había acomodado tanto en mi matrimonio que había dejado de esforzarme con esa misma energía, con esa misma atención. Amo a Alejandro, susurré. Le amo más de lo que he amado a nadie. Entonces, ¿por qué no actuaste como si fuera así? Carlos se inclinó hacia adelante, con una expresión mezcla de rabia y lástima. Alejandro es el hombre más leal y devoto que conozco. Llevaba meses planeando vuestro aniversario. Tenía toda una sorpresa preparada. Después de la fiesta, te iba a llevar al aeropuerto. Había reservado un viaje de 2 semanas a Japón, el que lleva soñando desde la universidad. Había estado ahorrando y planeando cada detalle. Tenía reservas en ese restaurante tradicional en Kioto del que llevas años hablando. Mi corazón se hizo añicos. ¿Qué? Los billetes están en su cajón de casa junto con una nueva alianza que había mandado diseñar para ti, una mejora del anillo que pudo permitirse hace 10 años. Te lo iba a dar en el avión. A Carlos se le quebró ligeramente la voz. Y en lugar de eso, se pasó su aniversario viendo cómo te volvías a enamorar de tu pasado. No lo hice. No estaba. Pero la protesta murió en mis labios, porque ¿cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía hacerle entender que no era amor lo que había sentido, sino nostalgia, ego, la embriagadora emoción de ser deseada por alguien que una vez me había desechado? Esto es lo que tienes que entender, continuó Carlos. Alejandro siempre ha sido el que ha cedido en vuestro matrimonio,
Siempre. Se mudó a esta ciudad por tu trabajo. Renunció al ascenso que le habría obligado a trasladarse a Madrid. Aprendió a cocinar recetas veganas para ti, aunque le encanta la carne y el buen jamón. Aguantó a tus amigos pesados del aperitivo dominical y nunca se quejó. Estuvo ahí cada día con paciencia, amor y dedicación. Cada palabra era una acusación que no podía refutar. Y la única vez que necesitó que tú estuvieras a la altura, que protegieras vuestro matrimonio, que le eligieras a él por encima de la nostalgia y el ego, no pudiste hacerlo. Ni siquiera te diste cuenta de que se iba. Yo estaba llorando de nuevo, con lágrimas silenciosas resbalando por mi rostro. ¿Qué hago? Dime qué hacer para arreglar esto. Carlos se levantó, preparándose para marcharse. No te puedo decir eso. Pero Carmen, si de algún modo consigues recuperarle, tienes que averiguar por qué estás realmente con él. Porque desde mi punto de vista, parece que has estado dando por sentado su amor mientras mantenías un pie en el pasado. Me dejó allí, rodeada del ruido blanco de la cafetería, ahogándome en la verdad de sus palabras. Conduje a casa aturdida y fui directa al despacho de Alejandro. El cajón que había mencionado Carlos no tenía llave. Dentro, encontré los billetes de avión. 2 asientos en primera clase a Tokio, con salida 2 días después de nuestro aniversario. Una carpeta contenía las reservas de los restaurantes, de los hoteles y un itinerario detallado de todo lo que alguna vez había mencionado de pasada que quería ver en Japón. En el fondo del cajón había una pequeña caja de terciopelo. Las manos me temblaban mientras la abría. El anillo que había en su interior era sobrecogedor. Una impresionante esmeralda rodeada de pequeños diamantes, con la alianza grabada con unas coordenadas. Saqué mi móvil y las busqué. Era la ubicación exacta donde Alejandro me había pedido matrimonio hacía 10 años, en una playa de Menorca al atardecer. Había una pequeña tarjeta metida debajo del anillo. Su letra, por 10 años más eligiéndonos cada día. Te quiero para siempre. Me dejé caer en su silla abrazando el anillo contra mi pecho, sollozando tan fuerte que pensé que iba a vomitar. Este hombre increíble que me había visto en mi peor momento y me había amado a pesar de todo, que había pasado meses planeando la sorpresa perfecta, que me elegía cada día. Yo le había traicionado. No con mi cuerpo, sino con algo peor, mi atención, mi energía, mi presencia. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de silencio por parte de Alejandro. 2 semanas viviendo en nuestra casa como un fantasma que atormentaba su propia vida. Había dejado de llamar después de la primera semana, respetando su petición de espacio, aunque cada fibra de mi ser me pedía a gritos ir a buscarle, explicarle, suplicarle. También había cortado todo contacto con Diego. Había intentado enviarme mensajes, llamarme, proponerme tomar un café para ponernos al día como es debido. Cada mensaje me daba náuseas. Finalmente, le envié un único mensaje de texto: lo que pasó en la fiesta fue un error. Amo a mi marido. Por favor, no vuelvas a ponerte en contacto conmigo. Laura y yo no nos hablábamos. Había intentado disculparse varias veces, pero aún no podía perdonarla. Tal vez algún día, pero ahora no. No cuando su acción irreflexiva había dinamitado mi matrimonio. Había empezado a ir a terapia. La doctora Navarro, terapeuta de parejas, me ayudó a desentrañar por qué había tomado una decisión tan catastrófica. Resultó que había estado arrastrando sentimientos no resueltos sobre mi relación con Diego. No era amor, sino una necesidad de cerrar el capítulo, de reivindicación. Cuando él apareció arrepentido e interesado, aproveché la oportunidad para reescribir nuestro final, para demostrar que yo era la que se había escapado, la que había ganado. Al hacerlo, había perdido de vista lo que realmente había ganado. Alejandro, tu matrimonio se había vuelto cómodo, me explicó la doctora Navarro. Y la comodidad a veces puede parecer conformismo. Dejaste de ver los actos cotidianos de amor de Alejandro como algo extraordinario y empezaste a verlos como una obligación. Así que, cuando Diego te ofreció novedad, atención, la descarga de adrenalina de los viejos sentimientos, perseguiste ese subidón sin pensar en el coste. La conclusión fue humillante y devastadora. En el 15º día, llegué a casa del trabajo y me encontré el coche de Alejandro en el garaje. El corazón se me paró. Estaba en el salón, se le veía más delgado, cansado, con unas ojeras que hacían juego con las mías. Hola, dijo suavemente. Hola. Me quedé paralizada en el umbral, con miedo de que si me movía, él desaparecería. Has vuelto. No he vuelto, aclaró, y mi corazón se hundió. He venido a hablar. A intentar averiguar si queda algo que valga la pena salvar. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá, el mismo sofá donde habíamos hecho maratones de series,
donde habíamos hecho el amor, donde habíamos hablado de nuestros sueños. La distancia entre nosotros parecía infinita. Encontré el anillo, dije en voz baja, y los billetes a Japón. Alejandro, lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Assencio lentamente. Sé que lo sientes, pero un hiapos, lo siento hiapos, no responde a la pregunta que me llevo haciendo desde hace 2 semanas. ¿Fui solo un premio de consolación? La opción segura después de que la opción emocionante fracasara. No, dije con firmeza, mirándole a los ojos. Nunca fuiste un premio de consolación. Fuiste el hombre que elegí después de aprender lo que es el amor de verdad. Diego era intenso y pasional, y me hacía sentir viva, pero todo era superficial. Tú, Alejandro, tú eres profundo. Eres estiable. Eres el hombre que se aprendió cómo me gusta el café y me lo prepara cada mañana, el que me coge de la mano durante las películas de miedo, el que me envía fotos de los perros que ve durante su descanso para comer porque sabe que me hacen sonreír. A los dos nos caían las lágrimas por la cara. Entonces, ¿por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué te iluminaste con él de una forma que yo no he visto en años? ¿Por qué obtuvo la versión de ti que yo creía que era mía? Esta fue la verdad más dura de pronunciar. Porque me volví perezosa en nuestro matrimonio. Me amaste con tanta constancia, tan plenamente, que dejé de intentar ganármelo. Dejé de estar a la altura con esa misma energía porque pensaba que tu amor estaba garantizado. Y cuando Diego apareció, ofreciendo atención y validación, mi ego se aferró a ello sin pensar en lo que estaba destruyendo. Alejandro se quedó callado durante un largo rato. Te vi bailar con él y vi a la chica de la que me enamoré. Pero no estaba bailando conmigo. Eso es lo que me destrozó, Carmen. Darme cuenta de que aún tenías esa alegría, esa chispa, solo que ya no la compartías conmigo. Tienes razón, susurré. Le di a nuestro matrimonio mis sobras. Te merecías lo mejor de mí, y te di lo que quedaba después de gastar mi energía en todo y en todos los demás. Hiapos, lo siento hiapos, no es suficiente. Estoy destrozada. Estoy avergonzada. Y estoy decidida a no hacerte sentir invisible nunca más, si me das la oportunidad. No sé si puedo confiar en ti. Las palabras flotaron entre nosotros como una sentencia de muerte. Cada vez que te rías con otro hombre, cada vez que le toques el brazo a alguien o te acerques mucho, me preguntaré si estoy a punto de volver a ser invisible. Pues no lo serás, dije con firmeza. Pondré límites. Seré consciente de cada acción, de cada gesto. Iré a terapia, de hecho ya he empezado. Haré lo que haga falta porque perderte no es una opción a la que pueda sobrevivir. Alejandro me miró durante un largo rato, con una expresión indescifrable. El viaje a Japón. Voy a ir de todas formas. Necesito tiempo fuera para pensar, para averiguar si lo que teníamos se puede reconstruir o si está demasiado roto. Mi corazón se hizo 1000 pedazos, pero asentí. Vale. Cuando vuelva, si es que vuelvo, empezamos de cero. No donde lo dejamos, sino desde el principio. Te ganas mi confianza de nuevo. Yo aprendo a confiar de nuevo. ¿Construimos algo nuevo o asumimos que se ha acabado? ¿Y si te hubiera pedido ir contigo a Japón? Me atreví a preguntar. Una sonrisa triste asomó a sus labios. Entonces no habrías entendido lo que necesito ahora mismo. Espacio, claridad, la capacidad de echarte de menos sin la confusión de tu presencia. Se levantó para irse y el pánico se apoderó de mí. Alejandro, te quiero. Te elijo a ti. Todos los días por el resto de mi vida, te elijo a ti. Se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. Sé que crees que lo haces, pero Carmen, el amor no es solo un sentimiento. Es una elección que haces a cada momento, especialmente en los más difíciles. En aquella fiesta, cuando más importaba, elegiste mal. Y entonces se fue. Y me quedé sola de nuevo en nuestra casa llena de recuerdos y de lo que podría haber sido. 3 semanas más tarde, me había pasado la ausencia de Alejandro convirtiéndome de nuevo en alguien digno de su amor. Había seguido con la terapia, había empezado a escribir un diario y había establecido límites claros con todos en mi vida. Le había escrito cartas que nunca envié, volcando todo lo que sentía, cada toma de conciencia, cada promesa. El día que se suponía que iba a volver, esperé junto a la puerta como una tonta desesperada. Su vuelo aterrizaba a las 4 de la tarde. Para las 6, estaba luchando contra la desesperación. A las 7:30, escuché su llave en la cerradura. Alejandro estaba en el umbral, bronceado y de algún modo más ligero, como si Japón hubiera lavado parte de su dolor. Nos miramos fijamente a través del umbral de nuestra casa y de nuestro futuro. No estoy curado, dijo en voz baja.
Sigo dolado. Todavía te veo bailando con él a veces cuando cierro los ojos. Lo entiendo, susurré. Pero, continuó, dando un paso hacia adentro y cerrando la puerta tras de sí, me di cuenta de algo en Tokio. Fui un desgraciado. No porque estuvieras solo en una de las ciudades más fascinantes del mundo, sino porque tú no estabas allí para verla conmigo. Cada atardecer, cada comida increíble, cada vista impresionante, quería compartirlo contigo. La esperanza floreció de manera dolorosa y frágil en mi pecho. No sé si te puedo perdonar todavía, dijo Alejandro. Pero estoy dispuesto a intentarlo, porque la alternativa, una vida sin ti, es peor que el riesgo de volver a ser herido. Acorté la distancia entre nosotros y le cogí las manos. Pasaré cada día ganándome tu confianza de nuevo. Te demostraré con actos, no solo con palabras, que eres mi elección, mi única elección. Me atrajo hacia sí y nos quedamos allí, en el recibidor, abrazados como supervivientes de un naufragio. No era un final feliz. Apenas era un comienzo. Pero era una oportunidad, y pensaba aprovecharla al máximo. Nada de bailar con exes, murmuró en mi pelo. Nada de darte por sentado, respondí. Nos quedaba un largo camino por delante. Terapia, conversaciones difíciles, reconstruir la confianza ladrillo a doloroso ladrillo. Pero mientras Alejandro me abrazaba, mientras respiraba su olor familiar y sentía su corazón latir contra el mío, supe una cosa con absoluta certeza. Nunca más me alejaría bailando de él.